Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Indudablemente que en Esmeraldas, de manera puntual, en la línea de frontera, ha habido pues una preocupación, una situación que ha generado pues la intranquilidad de los habitantes de la familia ecuatoriana, en definitiva. Es algo que, por ejemplo, no se ha localizado a nivel provincial, por ejemplo, no es la realidad de la ciudad de Esmeraldas. No hay una consecuencia para nada de una situación de inseguridad o de estar tomados o de estar en medio de la narcoguerrilla. Eso para nada no ocurre en el resto de la provincia y no ocurre en la ciudad de Esmeraldas, pero naturalmente es una situación que preocupa cuando ya se habla de que en la frontera, de que en Mataje, de que en sectores hay problemas, ha habido secuestros y posteriormente incluso pues fallecimientos. Eso es complicado. Pero yo quiero más su oficina institucional, ¿a cuántos kilómetros de Mataje se encuentra? La ciudad de Esmeraldas está a más de 170 kilómetros de la línea de frontera. Es bastante. Es bastante e insisto, la realidad local no tiene ninguna relación, es decir, no se alteró en ningún momento. Ya, ¿ni en la fase de comercialización o de contactos? Ahí sí, yo creo que ahí tuvimos nosotros, eso sí, más bien hubo un bajón. Creo que tuvimos una consecuencia injusta, diría yo. Claro. Se generó pues toda una percepción de inseguridad, de intranquilidad. Incluso en algún momento se llegó a pensar pues que los secuestros ocurrían a la orden del día en la provincia, en nuestras zonas turísticas, que todavía están incluso más al sur algunas de la ciudad de Esmeraldas. La ciudad de Esmeraldas hoy día es un gran referente turístico. Tenemos un hermoso malecón, una playa completamente renovada. Yo diría que es uno de los mejores puntos, uno de los mejores espacios públicos que tiene el país, pero toda esta percepción que se generó de manera injusta, de manera muy equivocada, afectó sí a las relaciones comerciales de la provincia como tal y fundamentalmente al turismo, que es un elemento importante de nuestro desarrollo, pero que nosotros vimos cómo dejamos de tener a los turistas, a nuestros hermanos, sobre todo pues de la Sierra Norte, Sierra Centro, que siempre han disfrutado de todo lo que ofrece Esmeraldas, pero recibieron un mensaje equivocado y nuestra propuesta es poder decirles que indudablemente nos sentimos preocupados por lo que ha pasado, por lo que ha ocurrido en la línea de frontera, pero que eso no define ni a la provincia ni a la ciudad de Esmeraldas. El vecindario es el que está alborotado y naturalmente ocupado prácticamente por la industria a la que nos estamos refiriendo. ¿Usted cree que ya es una industria, por lo menos en la parte de línea de frontera propiamente dicha, si es que nos ponemos a ver al frente, hacia el norte? Sí, yo creo que es un desarrollo histórico que ha tenido, sobre todo pues vinculado pues al problema social, al conflicto que ha tenido pues nuestra hermana República de Colombia durante décadas, y que al tener una frontera permeable, en este caso permeable por las condiciones geográficas, en el caso de la costa, de la zona costera, como también de la zona oriental de la Amazonia nuestra, la ecuatoriana, indudablemente sí es permeable porque tenemos pues una línea de selva, de manglares, de ríos, de entradas, y esto de alguna forma facilita. Pero incluso yo creo que esta industria, que sí creo que ha tomado fuerza, sobre todo pues del lado colombiano y con alguna pertinencia, con alguna oportunidad, si se quiere, en la permeabilidad de nuestra frontera, sí, lo ha hecho, pero insisto, no creo que esto pueda definir la realidad de la provincia como tal, ni siquiera de todos los cantones fronterizos, porque ha habido
problemas de inseguridad históricos también en los cantones de frontera, empezaron a ser controlados. Creo que eso también es importante reconocerlo. Pero bueno, sí, ha habido estos momentos en los que nos ha generado la preocupación, pero no creo que esto sea una realidad que rodee toda la provincia. Ahí sí creo que no es. A la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, que es una universidad con apenas 12 años de vida institucional. Muchas gracias por esta invitación y me satisface verlo, Gonzalo, a los años gozando de una excelente salud y como siempre un enamorado eterno de la democracia ecuatoriana. En igual forma, un saludo al distinguido asambleísta Eliseo, que ha demostrado en este periodo estar muy preocupado de la problemática del oriente ecuatoriano, de la Amazonía y del Ecuador en general, cosa que a veces nos da mucha envidia a los ciudadanos de Turcán, porque actualmente nosotros no tenemos un protagonismo como lo teníamos cuando estaba Wilfrido Lucero Bolaños, un ejemplar ciudadano turcaneño presidiendo durante muchas ocasiones el Congreso Nacional de la República Ecuatoriana. La temática es muy importante. Yo quisiera más o menos referirme hace muchos años y concuerdo con Gonzalo de que no hay que soslayar estos temas. Estos temas están a la vista y nosotros como carcheses no podemos ocultarlos, lo que pasa en nuestra provincia, y que lo conozca el presidente de la República, que lo conozca el Parlamento, que lo conozcan los estamentos políticos y sociales del Ecuador para darles alguna solución. Colombia, un país hermoso, pero que viene luchando por más de 60 años, como resultado de ese fanatismo político entre liberales y conservadores que se agudizó con el asesinato de ese gran líder izquierdista, Jorge Eliezer Gaitán, en abril de 1948, época en la cual Tiro Fijo se fue a las montañas, en principio como un guerrillero ideológico, pero que desgraciadamente esa guerrilla ideológica se convirtió en una delincuencia. ¿Cómo no recordar los ideales de Camilo Torres, que también estuvo en las montañas colombianas? Pero desgraciadamente, repito, la guerrilla colombiana terminó siendo narcoguerrilla. Por eso yo creo que la firma de la paz es un éxito extraordinario. Gonzalo, yo le ofrezco obsequiarle el libro de Vicky Dávila, una gran periodista colombiana, la misma que escribió un libro, Nobel, Juan Manuel Santos, el presidente que queda solo como nunca. Y en verdad ahí se le hace una crítica terrible al presidente Juan Manuel Santos. Todos los políticos, desde Ernesto Samper, Andrés Pastrana Borrero, Andrés Pastrana Arango, los Lleras, el doctor Álvaro Uribe Vélez y muchos políticos colombianos, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, sobre el proceso de la paz. Todos lo miran de acuerdo a su óptica y a sus intereses políticos, económicos que hay desgraciadamente en Colombia. Y todo eso nos ha contagiado en gran parte ese fanatismo político liberal conservador en la provincia del Carchi, razón por la cual yo no puedo afirmar categóricamente que eso nos ha producido hechos negativos en nuestra provincia, porque muchos colombianos en su época fueron a vivir a Turcán, cuando hubo la persecución de los conservadores contra los liberales, y viceversa, como usted conocerá, Gonzalo, la política colombiana. Bueno, en cuanto a mi provincia, yo considero que el abandono histórico que ha habido de parte de los gobiernos de turno nos tienen en la situación que nosotros estamos. Felizmente nuestro pueblo es un pueblo cívico, heroico, muy trabajador, muy honrado, que ha salido adelante por su propio esfuerzo, Gonzalo, como usted lo conoce.
pero hay cosas que no podemos por sí solos, razón por la cual ese abandono histórico ya debe terminar. En igual forma pasó con Colombia, con Nariño, un abandono histórico de parte de los gobiernos oligárquicos de Colombia. Y ahí están los resultados. Soslayar, es un departamento tomado por la narcoguerrilla. Definitivamente en Colombia hay zonas muy conflictivas que ya es muy difícil que se las pueda recuperar. Catatumbo, la frontera entre Venezuela y Colombia, Chocó, el Guaviare, por decirle, y Tumaco. Tumaco es la zona más peligrosa del mundo. Es la capital del cultivo de la coca en el mundo. Por lo tanto, no es un problemita muy pequeño y que desgraciadamente ha contagiado al pueblo colombiano. Esmeraldas, desgraciadamente, y con mayor incidencia, el Cantón San Lorenzo prácticamente está tomado, espero no equivocarme, por parte de la narcoguerrilla, y es la hora de poner fin a esta situación a través de políticas sociales, de la presencia del Estado a lo largo de la frontera, como puede estar de acuerdo el honorable asambleísta Azuero. Él, igual que nosotros, conocemos la realidad de nuestro país. Yo recuerdo algo en el 94-96, Gonzalo, en el Congreso, cuando presidía la Comisión de Asuntos de fronterizos, me preguntaron cómo estaba delimitado el Ecuador, y yo les decía, bueno, el Ecuador por el sur con el Perú, al oriente con el Perú, al occidente con el Océano Pacífico y al norte con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y me decían, ¿por qué hace esa afirmación? Sí, porque del lado de Colombia o al otro lado del Ecuador no está el ejército, no está el Estado colombiano, están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos son los graves problemas que todos tenemos en la frontera norte, el olvido sistemático y la falta de inversión económica, social y de infraestructura que requerimos. Yo voy a hacer ahí una comparación. Allá por el año 1999, ¿quién le habla? Ejerciendo las funciones de diputado, junto a legisladores de entonces, logramos un hito histórico, el de conseguir recursos para financiar la vía troncal amazónica, que inicia en Sucumbíos, pasa por Orellana y termina en Zamora Chinchipe. Nosotros participábamos del 40% del excedente del precio del barril de crudo aprobado por el Congreso Nacional para financiar el presupuesto general del Estado. Más sin embargo, esta política centralista, diría yo, deshumanizadora, y ciega, que insertó el señor presidente Correa de entonces, a través de la Asamblea de Montecristi, nos mutilan estos derechos adquiridos. Es decir, con pena puedo decir de que no hubo asambleísta constituyente, alcalde, prefecto o presidente de junta parroquial que haya advertido esta mutilación de estos derechos que hoy no los tenemos. Se construyó la troncal amazónica y usted tenía un dato muy específico sobre que hace 18 años el comercio. Exactamente. La investigación del comercio. Ahí se establecía en el departamento del Putumayo precisamente la mayor concentración de cultivos de coca. Lo que no acontece en este momento. Se trasladó a la zona de Nariño porque la infraestructura que logramos entonces impulsar a través de la construcción de la troncal amazónica fortaleció, si cabe el término, la imagen de Sucumbíos y de Orellana, impidiendo precisamente que estos asentamientos o estas actividades de cultivo se hayan irradiado hacia el Ecuador. Sí es cierto, se conoce que ahora inclusive se ha incrementado de alguna manera en la zona del río San Miguel cultivos que deben ser, me imagino, monitoreados por el Estado ecuatoriano. Asimismo, en el otro lado, me refiero al de Colombia, en la zona esta de La Hormiga, de Orito, de Puerto Asís, igualmente la infraestructura vial ha mejorado
y las condiciones de vida de la gente son totalmente distintas. Tan es así que nosotros con mucha facilidad cruzamos el puente internacional San Miguel para ir a degustar un plato de comida colombiana en La Hormiga, en Orito, y no hemos tenido realmente mayores consecuencias negativas. Yo diría que también la prensa nacional tiene la obligación y el compromiso de hacer una descripción mesurada, real, objetiva más que todo. Objetiva. Yo le digo, en este momento, Sucumbíos, Lago Agrio, no tiene este tipo de comportamiento violento que se dio en el año 2000, por ejemplo, y que lamentablemente está pasando en San Lorenzo. Segundo tema, sigue habiendo insensibilidad de parte de las diferentes funciones del Estado. Por decirlo menos, cuando tramitábamos la ley que obligada estaba a hacer la Asamblea Nacional desde el año 2008, la ley de régimen especial amazónico para precautelar los diferentes pisos climáticos, el entorno ecosistemático de esta maravillosa selva amazónica que tenemos y para el buen vivir de la gente, hubo necedad, tosudez de los miembros de la Comisión de Biodiversidad que mayoritariamente están constituidos por asambleístas de Alianza País que hoy les llaman morenistas. Ellos no permitieron que la ley vaya a ser mucho más completa como inicialmente lo planteábamos algunos que sí conocemos la realidad, más aún quienes hemos nacido allá y estamos conocentes de la realidad evolutiva que hemos tenido. Esa bancada lo hizo por ignorancia. Yo diría que por congraciarse con el Ejecutivo, y aquí va a ser una gran verdad. El Ejecutivo, inclusive, me refiero al presidente Lenín Moreno, que seguro nos estará escuchando, vetó la ley en un 66% aproximadamente, que nos generaba problemas muy serios, que ya inclusive hizo que la gente de la Amazonia tome previsiones y estaban dispuestos a un gran levantamiento para evitar que se nos imponga una vez más una legislación que no está acorde a la realidad de nuestra región y de los problemas sociales, económicos y de infraestructura de nuestra región. El equívoco en que usted sustenta de parte del presidente, que es un hombre amazónico, y eso es lo que me llama la atención. Es un amazónico a quien yo aprecio y respeto, pero sí, parece que el entorno íntimo, el entorno cercano, el entorno burocrático que ha dispuesto cómo debe ser el proceso de desarrollo de la Amazonia sin el menor conocimiento, es el que influyó, estoy seguro, para que el veto, por ejemplo, nos coloque la posibilidad de que no tengamos universidad. La academia es tan vital como lo ha dicho Hugo. Esta parte importante de la sociedad es necesaria para la investigación científica y para parametrar la capacitación de la gente en búsqueda de soluciones objetivas. Un centro de estudios superiores, no lo tenemos. Debería ser instalado. No tenemos, debería ser instalado en cada provincia amazónica. Lo que la gente amerita aquello. Por supuesto, pero mire, estamos en pleno siglo XXI. Mire usted. En las urbes grandes hay fábrica de universidades. Así es, centralistas. Mire usted, Sucumbíos es la provincia que tiene la mayor condensación poblacional. Segundo, es la que tiene los mayores problemas de contaminación ambiental producto de la explotación petrolera. Y tercero, la que acusa el mayor índice de pobreza. Después es la segunda provincia con mayor índice de pobreza. Esto habla de que la riqueza que nosotros generamos, quedándonos con la contaminación, con los problemas sociales, y que ha beneficiado al resto del Ecuador, difícilmente se ha traducido en desarrollo para nosotros. En su época también decía la gente lo mismo. En mi época no hay un solo caso de corrupción que ha sido comprobado. Yo mismo, Lucio Gutiérrez, en uno de los pocos ejemplos en el mundo, estando el gobierno golpista en el poder, del vicepresidente Alfredo Palacio, del cual formaba parte Rafael Correa, vine a dar la cara, como tiene que hacer un presidente de honor, como tiene que hacer un presidente honorable. Queríamos molestarle por el lado de que usted y también el presidente Moreno tienen la oportunidad de activar a las provincias fronterizas porque son hijos de ellas. Las regiones fronterizas cuentan con nuestro respaldo, pero muchas veces respaldo
hasta demagógico, diría yo, tanto de académicos, de autoridades, de expresidentes, en fin, no hemos hecho lo adecuado por las provincias, especialmente por las amazónicas, y también por el lado de nuestras provincias serranas y del litoral. Nos están en este momento escuchando el señor alcalde de Esmeraldas, tengo acá al rector de la Universidad del Carchi, el doctor Ruiz, expresidente, y el liceo Azuero por la región amazónica. Estamos conversando de la situación imperante en este momento en toda nuestra frontera norte. ¿Cuál es, digamos, su sugerencia para el presidente Moreno, su coprovinciano? Si no es su coprovinciano, pertenecen a diferentes latitudes, pero son amazónicos los dos presidentes. Vea la suerte y la fortuna que podría ponderar la Amazonía, y de hecho en las escuelas y colegios de la región amazónica se ponderará de esta coincidencia. Dos presidentes amazónicos nacidos en esa región, educados en esta región, con sensibilidades amazónicas. Este momento nos pueden ayudar con una sugerencia macro, producto de su experiencia en la administración del país. Tenga la bondad, Lucio, de hacerlo. Sí, por supuesto que sí. Como encuadramiento general, le repito al presidente Moreno lo que le decía al presidente Correa, que los temas de Estado, en especial economía, la seguridad ciudadana, la política internacional, entre otros temas, deben ser manejados de manera técnica y no ideológica, ni a la derecha para favorecer a la oligarquía corrupta que siempre se ha beneficiado y enriquecido con el dinero de los ecuatorianos, ni a la izquierda, especialmente de correístas oportunistas que se enriquecieron también y ahora son los nuevos ricos, sino, insisto, de manera técnica, con pragmatismo y con gente especialista en cada uno de los temas. Ecuatorianos, en el caso de la región amazónica, durante 40 años, a través del petróleo se desarrolló a las otras regiones del país, y eso estuvo muy bien, pero estuvo muy mal, en cambio, que recién en el gobierno de Lucio Gutiérrez, 2003, se conoció por primera vez el pavimento, en especial en la provincia del Napo. Ahí no había 1 milímetro de pavimento. Es con Lucio Gutiérrez que se comienza a construir, a pavimentar la troncal amazónica. Por primera vez en las provincias amazónicas se conocía lo que era pavimento. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué más deberíamos hacer? ¿Qué más debería hacer el gobierno? El gobierno tiene que fortalecer a Fuerzas Armadas. Dentro de Fuerzas Armadas hay un programa que se llama de apoyo al desarrollo, y Fuerzas Armadas llega a lugares en donde los gobiernos normalmente no podemos llegar, que justamente es al sector fronterizo, creando las fronteras vivas, apoyando el desarrollo de esas comunidades alejadas, construyéndoles caminos vecinales, dándoles agua, en algunos casos potable, en otros por lo menos agua entubada, construyéndoles letrinas y apoyándoles y dándoles técnicas para mejorar la productividad agrícola. Son algunos de los temas prácticos y muy baratos que los podría hacer el gobierno de Lenín Moreno para fortalecer la frontera, especialmente en la Amazonía, que es mucho más extensa y de mayor dificultad en accesibilidad que, por ejemplo, la provincia del Carchi. En la provincia de Esmeraldas también es de difícil acceso en algunos sectores selváticos del cantón Esmeraldas, del cantón, San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas.